Excelentísimas autoridades civiles, militares, fuerzas y cuerpos de seguridad, autoridades académicas, representantes de instituciones colaboradoras con la universidad, amigos todos, buenas tardes. Tras el éxito que tuvo la conferencia sobre Ucrania, impartida por el coronel José Luis Calvo Albero, director jefe de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, en esta misma sala, con un récord de visualizaciones en Internet, más de 120.000, hemos querido volver a contar con su presencia, esta vez para que nos hable sobre China en la encrucijada, el reto de convertirse en potencia global. Y lo hará seguro con su estilo tan cercano y transmitiendo de manera inteligible todo lo que se mueve a nivel de la geopolítica actual. Espero que para alumnos que nos están siguiendo presencialmente y en streaming, y para el público en general, esta conferencia sea no solamente de interés, sino que construya un conocimiento global en aquellos aspectos que, pese a que parecen lejanos, pueden tener una repercusión y una influencia mucho más cercana de lo que imaginamos. Muchas gracias, coronel Calvo, por su presencia de nuevo hoy aquí entre nosotros. Y tiene la palabra el coronel Álvaro Capella, su delegado de Defensa, para presentar al ponente, a quien también agradecemos su colaboración en estas conferencias que organizamos de manera conjunta para la promoción de la cultura de defensa en la comunidad universitaria. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas tardes a todos, autoridades civiles, militares, académicas, bienvenidos, señores y señoras. Como ha dicho Lourdes, soy el coronel Álvaro Capella, su delegado de Defensa en Ávila, y quiero agradecerles que esta tarde hayan decidido acercarse a este salón de actos de la Universidad Católica para participar en esta interesante conferencia. No se arrepentirán. Mi agradecimiento una vez más a la Universidad Católica por su apoyo incondicional al Ministerio de Defensa para la difusión de la cultura de defensa. Muchas gracias. Desde que se firmó a finales de 2021 un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Católica, muchas son las actividades que hemos realizado juntos. Y quiero resumirles las que hemos llevado a cabo brevemente este pasado 2022. Hemos realizado 10 conferencias, 3 de orientación laboral, dirigida a los alumnos de la universidad, y 7 de cultura de defensa. Se realizó una visita a la agrupación de sanidad del Ejército de Tierra por 50 alumnos del grado de enfermería y se aprobó una subvención de defensa cuyo título era Programa de un aula activa de formación permanente para la cultura de defensa en la sociedad digital, que ha sido todo un éxito. Para este año 2023, muchas son las actividades que estamos programando y que hemos coordinado en nuestra primera reunión anual de la Comisión Mixta para el Control y Seguimiento del Convenio. Ya hemos realizado una jornada de 5 horas sobre liderazgo para personal directivo, administrativo y profesores de la universidad. Esto fue el pasado 19 de enero y fue dirigida por la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra. Tenemos varias conferencias programadas para el primer semestre de 2023. Una es esta, la primera de ellas, sobre China. El 21 de marzo tendremos en el Lienzo Norte una mesa redonda sobre la mujer en las Fuerzas Armadas. En abril una conferencia sobre el futuro de la OTAN. Y en mayo otra sobre ciberseguridad. Además, se van a realizar conferencias de orientación laboral para jurídicas, ingeniería, psicología, enfermería y visitas a instalaciones militares, como la base aérea de Torrejón próximamente. Continuaremos con la subvención de defensa y estamos trabajando en nuevas colaboraciones para realizar actividades docentes, de investigación y de proyectos académicos relacionados con la seguridad y la defensa nacional. Pero hoy estamos aquí para hablar de China, la futura primera potencia mundial. Hay una frase que leí el otro día y decía lo siguiente: Oriente en ascenso, Occidente en declive. Esta es la fórmula que los dirigentes chinos han asumido de forma convincente. Consideran que el viento de la historia sopla a su favor. Desde la perspectiva de Pekín, el orden internacional creado y liderado por Occidente tras la Segunda Guerra Mundial resulta inadecuado para afrontar las necesidades del mundo contemporáneo. El ascenso de China debe traducirse, y no en breve, en su derecho a ejercer como potencia global. El secretario general, Xi Jinping, ha establecido 2 fases. Una fase inicial, de 2022 a 2035, con la finalidad de consolidar los cimientos de la economía moderna, y una segunda fase, entre 2035 y 2050, donde China adquirirá la posición central en el sistema internacional. La realidad es que China es actualmente la segunda economía del planeta. Representa cerca del 20% del Producto Interior Bruto global. Es el principal motor de crecimiento mundial. Es la primera potencia industrial,
la primera potencia comercial. Más de 150 países tienen como primer socio comercial a Pekín y es la primera potencia acreedora. Los préstamos concedidos a otras naciones superan el 6% del Producto Interior Bruto. Cuenta con la mayor reserva de divisas del planeta, 3,2 billones de dólares en febrero de 2022. Como ven, el reto de convertirse en potencia global es cada vez más una realidad. Para hablarnos de esto, tenemos hoy aquí a don José Luis Calvo Albero, coronel de Infantería, de Estado Mayor, actualmente destinado en la Secretaría General de Política de Defensa como director de la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa. Sus destinos anteriores incluyen el US Army War College, Escuela de Estado Mayor del Ejército Norteamericano, en Pensilvania, Estados Unidos, donde ejerció como profesor de Teoría de la Guerra y Seguridad Nacional. Estuvo también destinado en el Estado Mayor Militar de la Unión Europea en Bruselas y en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas en Madrid. También fue profesor de Estrategia y de Historia Militar en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra entre 1998 y 2002. Ha participado en operaciones en el exterior en Bosnia y Herzegovina en 3 ocasiones y en Afganistán. Es autor de numerosos artículos y múltiples otras publicaciones y ha recibido el primer premio de la revista Ejército en 3 ocasiones, así como el premio de defensa en 2004. Y, coronel, sin más dilación, esperamos tus palabras. Pues muchas gracias, es un placer estar de nuevo en Ávila. Muchas gracias a la Universidad Católica por su amable invitación, muchas gracias a la Delegación de Defensa por la iniciativa. Y repito, es un placer estar aquí de nuevo y, bueno, hablando de un tema que también es muy actual, también es apasionante, como es China, ¿no? El ascenso de China al rango de gran potencia. Ahora, en una pequeña entrevista que me han hecho unos periodistas del Diario de Ávila, me decían, bueno, pero China siempre ha sido una gran potencia, o lo lleva siendo hace un tiempo, ¿no? Sí, es verdad, en realidad la visión china del mundo es que ellos han sido la potencia, ¿no? Lo que pasa es que China nunca ha sido una potencia al estilo occidental, nunca ha sido una potencia que se haya expandido globalmente, no ha sido como España, no ha sido como el Reino Unido, no ha sido como Estados Unidos, que son potencias que se ven a sí mismas como hegemónicas y que aspiran a un dominio global, o casi global, ¿no? China en realidad se ha concentrado mucho en sí misma y se ha concentrado mucho en lo que es su vecindad más próxima. Hubo intentos de expandirse en Asia, de expandirse incluso en África, las famosas flotas chinas del siglo XV, pero realmente China nunca ha tenido esa vocación expansionista geográfica, ¿no? de ir más allá del horizonte, de conquistar nuevas tierras fuera de lo que es China, ¿no? Ha sido una potencia un poco recogida sobre sí mismo. Entonces, el reto en realidad es ese, es verdad, China siempre ha sido una potencia para sus vecinos, ha sido una potencia en Asia, pero este nuevo panorama que se le aparece de que, bueno, quizás en unos años, en unas décadas, vamos a ser la primera economía del mundo, en algunos aspectos ya lo somos, esa economía, esa riqueza se transformará tarde o temprano en potencia militar y en incapacidad de influencia diplomática. ¿Y qué vamos a hacer si llegamos a ser una potencia hegemónica? Porque no tenemos experiencia ni tampoco tenemos un mensaje universalista, es decir, cuando España era una gran potencia, pues teníamos un mensaje, la monarquía universal, la fe católica. Cuando el Reino Unido era una potencia, pues tenía el mensaje de la civilización, llevar la civilización a todas partes. Estados Unidos pues tiene su modelo de democracia liberal, de economía de mercado que quiere exportar a todo el mundo, pero China no tiene ese mensaje universalista. China es confuciana, es comunista, pero lo del comunismo lo tienen actualmente un poco como pues una especie de barniz, ¿no? En realidad son confucianos, y el confucianismo ellos no lo ven exportable al resto del mundo, lo ven para los chinos, ¿no? Entonces es una incógnita cómo se va a comportar China si llega a ese rango de superpotencia, de potencia hegemónica, de primera potencia global. Entonces, para intentar desvelar un poco cómo podría comportarse China, en este caso, pues lo que vamos a hacer es, a lo largo de esta presentación, estudiar un poco cómo ha evolucionado la estrategia china y la visión china del mundo. Lógicamente me voy a centrar más bien en la época moderna, que es lo que más nos interesa, pero yo creo que es interesante, además es necesario, ¿no?, ir a los orígenes de la cultura estratégica china. Por eso hablaremos un poco de Confucio, de Lao Tse, de Sun Tzu, de la época de los reinos combatientes, que esto es hace 2500 años, pero ahí es donde nace, por un lado, la civilización china y por otro lado también su cultura estratégica. Luego hablaremos de 2 siglos que para ellos son los siglos de la humillación, el siglo XIX y XX, cuando China, que siempre se había considerado la potencia más avanzada del mundo,
pues es humillada por las potencias occidentales, cae en una situación prácticamente de caos y se recupera, ¿no? Primero mediante una revolución y después mediante un giro dramático de esa revolución. Y luego pues iremos ya a la situación actual, cuando ya China se ha consolidado como la segunda potencia mundial, en algunos aspectos ya digo que podría ser la primera, y veremos un poco el modelo chino de estrategia, el modelo militar, que lógicamente es lo que mejor me sé, y veremos también cómo podría ser esa relación con Estados Unidos, que de momento se adivina tormentosa, ¿no? Se adivina tormentosa porque ahí hay una competición y Estados Unidos no está nada feliz de que China en un momento dado pueda superarle, y China también está muy recelosa de que Estados Unidos en algún momento le va a poner palos en las ruedas para que siga progresando, ¿no? Entonces veremos cómo se puede desarrollar esto. Entonces, vamos al principio, ¿no? A la época en la que se forma realmente la cultura china. La cultura china es probablemente, China junto con quizás con Irán, Persia, es uno de los países que durante más tiempo ha mantenido una cultura coherente y homogénea. Es decir, la China de hace 2.500, 3.000 años tenía mucho que ver con la actual. Hombre, no era igual, lógicamente, pero lo que la China de hoy desciende directamente de aquella China de hace 3.000 años. Cosa que otras naciones, pues bueno, venimos de diferentes culturas, grecorromana, etcétera, pero no hemos mantenido durante tanto tiempo esa coherencia en nuestra cultura, ¿no? Los chinos la han mantenido. Hace 2.500 años se produce lo que se llama la era axial, ¿no? Que es cuando aparecen todos los grandes pensadores, ¿no? Pues desde Zaratustra hasta Platón, o Confucio, Lao Tse, probablemente Buda. Y en China aparecen estos dos grandes pensadores. Por un lado Confucio, el maestro Kung, y por otro lado Lao Tse, ¿no? Son dos pensadores aparentemente opuestos, totalmente contrarios, ¿no? Pero ellos van a marcar la cultura china hasta el momento, ¿no? Confucio es un hombre que dice que lo importante para una sociedad es la armonía. Así como en Occidente consideramos que lo más importante para que una sociedad se desarrolle de una manera sana es la libertad, es que cada uno de nosotros tenga nuestro grado de libertad, respetando lógicamente a los otros, pero ejerciendo nuestra libertad como individuos, Confucio dice, no, lo importante no es la libertad, lo importante es la armonía. De hecho, la libertad no sirve para nada si no hay armonía, si vivimos en el caos, ¿no? Entonces él dice, para que haya armonía, tiene que haber una sociedad bien estructurada, en la cual cada uno acepte su papel. Si soy siervo, pero tengo que desarrollarme como un buen siervo. Si soy gobernante, tengo que ser un buen gobernante, un gobernante justo. Y realmente nos realizamos como persona integrándonos en esa sociedad. Es decir, lo importante no es tanto el desarrollo individual personal, sino el desarrollo de la persona dentro de un grupo social, dentro de una sociedad en la cual ocupamos nuestro nicho, hacemos nuestro papel, y en la armonía que se produce en esa sociedad encontramos nuestra realización, ¿no? Lo contrario que los occidentales, que lo vemos de manera más individualista, ¿no? Es decir, yo me tengo que desarrollar como persona, como individuo. Sí, me integro en la sociedad o me integro en un grupo, pero realmente me tengo que desarrollar a mí mismo, ¿no? Tenemos una visión más personal. Lao Tse dice algo parecido. Lao Tse es un poco más anarquista, ¿no? Lao Tse dice, bueno, eso de la sociedad de Confucio, la sociedad humana nunca será totalmente armónica. Lo que es armónico es la naturaleza. Y entonces lo que tiene que conseguir el ser humano para ser feliz, para llevar una vida plena, pues es integrarse, ser capaz de comprender la naturaleza, los ciclos de la naturaleza e integrarse en ellos. Al final los dos dicen algo parecido, y es que la persona no se desarrolla como tal de manera individual, sino integrándose en algo. En el Estado, en la familia, en la naturaleza, hoy en día en la empresa, en las Fuerzas Armadas. Y eso es una constante de la cultura china. Y es algo que la diferencia mucho de Occidente, ¿no? Tampoco es que seamos completamente diferentes, a veces esto se exagera. O sea, los occidentales, lógicamente, damos mucha importancia al individuo, a la persona, al desarrollo personal, pero también nos tenemos que integrar en algo, porque somos seres sociales y también tenemos que integrarnos en una familia, en una nación, aunque le damos más importancia a esa parte personal. Los chinos le dan más importancia quizás a la parte de integración, pero también se ven esa parte individual, ¿no?, de desarrollo como persona. Y también ha habido muchas corrientes de pensamiento a lo largo de la historia, o sea que tampoco es que seamos tan diferentes, ¿no? En el fondo somos seres humanos y tenemos las mismas constantes, ¿no? Pero sí que es verdad que nuestra cultura ha evolucionado un poco de manera divergente, ¿no? Más importante a lo colectivo en China, más importancia a lo individual en Occidente, ¿no?
Hay otro rasgo de la cultura china que es muy importante, que también nace con Confucio, ¿no?, que es la idea del funcionariado. Ellos son los que inventan las oposiciones, ¿no?, esas oposiciones en las cuales te tienes que estudiar 200 temas y de recitarlos y todo eso, lo inventan los chinos, hace 1500 años, ¿no? Es después de Confucio, pero Confucio es el que da la norma. Dice, los que gobiernan, que es algo parecido a lo que dice Platón también, ¿no? Los que gobiernan tienen que ser los más válidos, tienen que ser los sabios, tienen que ser los justos, tienen que ser los que comprendan en realidad el mundo y los que tengan una ética que les permita obrar con rectitud. ¿Cómo se consigue eso? Por un sistema de meritocracia. Tienes que demostrar que eres el mejor, tienes que demostrar que eres el más sabio, que eres el que más ha aprendido. Y entonces eso, a partir del siglo V, el siglo VI, los chinos lo organizan a través de oposiciones. Es decir, tú quieres ser parte de la corte imperial, tienes que hacer unas oposiciones, tienes que hacer un sistema que creo que era de 5 exámenes. ¿Quieres ser un funcionario en la administración de la provincia de Hunan? Pues tienes que hacer una oposición. Inventan el sistema de oposiciones. Esto se interpreta también como una manera de una manera más prosaica, como que el emperador de alguna manera quiere controlar a la nobleza, que era la que normalmente ocupaba esos puestos de confianza, y dice, no, tú porque seas noble no vas a ser mi asesor, no vas a ser mi administrador. Yo quiero, aparte que seas noble, que seas sabio, ¿no? Pero esa es una manera de controlar a la nobleza también, ¿no? Pero sí que es verdad que esto se engarza en la cultura china de una manera que llega hasta hoy en día, ¿no? El Partido Comunista, los funcionarios del Partido Comunista han adoptado un sistema de promoción y un sistema de carrera dentro del propio partido que recuerda mucho al sistema funcionarial chino. Esto ha tenido mucha influencia porque China siempre ha tenido una administración relativamente eficiente, teniendo en cuenta que es un país bastante problemático, con mucha población, con un terreno difícil, muchas invasiones, pero la administración china ha funcionado relativamente bien siempre, gracias a ese sistema funcionarial, ¿no?, que ha creado una especie de esqueleto de sistema nervioso, ¿no?, de su administración. Entonces, a veces ha sido demasiado, de tal manera que los funcionarios se han convertido, realmente han anulado al emperador o han anulado al poder central, y además siempre ha habido una problemática que se mantiene hoy en día entre el centro, la corte, los funcionarios de la corte y los funcionarios periféricos. Esto existe en todos los países, ¿no?, y lo conocen perfectamente, ¿no? La lucha, la tensión entre el gobierno y los funcionarios de la administración central y los entes periféricos, entes autonómicos, federales, como se quiera llamar, ¿no? En China esto también ha existido, ¿no?, entre los funcionarios de la corte y lo que los portugueses llamaban los mandarines, ¿no?, los gobernadores locales que dirigían las administraciones regionales de cada una de las provincias, distritos, etc., ¿no? Entonces esto también ha sido una constante. Hay un periodo en la época china, en la historia china, que es esencial para comprender su visión estratégica, que es la época que se llama de los reinos combatientes. Es una época en la que China estaba dividida en 7 reinos, ¿no? Estaban siempre en guerra, unos contra otros. Era algo parecido a lo que ocurría en Europa en el siglo XVIII. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando hay 7 reinos que están constantemente en guerra? Y además es una guerra que no se acaba nunca. Es decir, es como un tablero de ajedrez en el cual todas las piezas combaten contra todas, ¿no? En esta época es cuando, probablemente, o quizás un poco antes, es cuando Sun Tzu escribe su famoso El arte de la guerra. ¿Qué pasa cuando tienes que combatir a varias bandas, ¿no? Primero, que tienes que mantener un equilibrio de poder. Tú no puedes ir a la guerra contra tu vecino alegremente porque automáticamente todos los demás reinos aprovecharán que estás en guerra para atacarte a ti, porque estás en una situación comprometida y eres débil, ¿no? Las alianzas y las contraalianzas son esenciales, es decir, antes de ir a la guerra, asegúrate de quién está contigo y quién está con tu adversario, porque si con tu adversario hay más reinos que contigo, mal lo tienes, no es el momento de empezar una guerra. Economía de esfuerzos, reserva tus fuerzas, reserva tu poder militar, reserva tu poder económico, porque es limitado y hoy puedes estar en guerra con uno, mañana con otro, pasado contra una alianza. Reserva tu fuerza para realmente utilizarla cuando puedas sacar provecho, ¿no? Luego las guerras deben ser cortas, porque como te metas en una guerra larga, todos los demás se van a aliar contra ti. Van a aprovechar que estás débil para atacarte, ¿no? Y luego toda la parte política es lo más importante de la guerra. Es decir, cuando tú vas a la guerra, cuando tú despliegas tu ejército y lo lanzas contra el ejército enemigo, toda la parte política que tiene que estar ya arreglada. Es decir, tus alianzas tienen que ser más fuertes, tu pueblo tiene que estar más contento contigo, tu imagen tiene que ser mejor que la del adversario.
Todo eso, toda esa parte política tiene que estar ya arreglada. Lo que decía Sun Tzu es gana la guerra antes de iniciar la batalla. Es decir, crea unas condiciones en las cuales tú es muy poco probable que pierdas la guerra. Tienes que tener un ejército mejor equipado, unas mejores alianzas, tu pueblo tiene que estar perfectamente cohesionado contigo, en fin, tus condiciones tienen que ser mucho mejores que las de tu adversario. Y eso lo tienes que hacer antes de la guerra, no durante la guerra. O sea, no vas a la guerra y a ver qué pasa, sino que antes de la guerra lo preparas todo para crear una situación en la que sea muy difícil que pierdas. Esos son los principios esenciales de Sun Tzu que se han mantenido durante siglos en la estrategia china. La estrategia china siempre ha sido tremendamente prudente, ¿no? No va a la guerra así como así. Cuando va a la guerra es porque no queda más remedio. Utiliza mucho la política, las alianzas, las contraalianzas, los sobornos. Durante siglos los chinos mantuvieron a los nómadas de Asia Central alejados de sus fronteras, sobornando a sus jefes, sencillamente. Es más barato que mande un ejército. O sea que los chinos tienen esta visión de la seguridad que no es solo militar, que lo militar es el último recurso, que antes hay que recurrir a la diplomacia, hay que recurrir a la economía, hay que recurrir al soborno cuando haga falta, a las medidas económicas, y la fuerza es realmente lo último a utilizar. Y cuando se utiliza hay que ser prudente porque la fuerza es siempre limitada y no se puede malgastar, ¿no? Entonces, esos serán los principios de Sun Tzu, ¿no? Sé prudente, tómate tiempo, comprende la situación. Sun Tzu decía aquello de compréndete a ti mismo, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo antes de ir a la batalla y conoce el problema que tienes que resolver, ¿no? Si te lanzas a la batalla a ver qué pasa, seguramente perderás. No desperdicies recursos, prepara las condiciones para la victoria antes de iniciar la lucha, mejores coaliciones, mejores ejércitos, mejor situación de mis ejércitos, mejor equipo, y usa la fuerza siempre como último recurso. Y esto pues, se ha convertido en constantes de la estrategia china. China, a lo largo de su historia, tiene una línea estratégica muy parecida a la de la antigua Roma. Roma se expande buscando fronteras seguras, ¿no? Porque los romanos, en el 390 a.C., los bárbaros galos, arrasan la ciudad de Roma. Y entonces los romanos dicen, mira, esto no va a volver a pasar. Yo me voy a empezar a expandir hasta que llegue a unas fronteras que me proporcionen protección contra las invasiones exteriores, ¿no? Pues China es algo parecido. China va buscando, China nace en los valles de los grandes ríos, ¿no? Del río Azul, del río Amarillo, y se va expandiendo buscando fronteras seguras. Las encuentra al sur, en lo que son las selvas de Indochina, al suroeste, en lo que es el Tíbet y el Himalaya, al oeste, en lo que es el desierto de Gobi, los grandes desiertos de Asia Central, pero sin embargo en el norte nunca encuentras la frontera segura, porque ahí están las grandes llanuras que llegan hasta Siberia. Y en esas grandes llanuras están llenas de bárbaros, de los hunos, los tártaros, los mongoles. Y entonces China, ¿qué hace? Como en el norte no encuentra ningún obstáculo natural que le permita protegerse contra esas invasiones, construye la Gran Muralla, que en realidad no es una muralla, es un sistema defensivo, es un sistema de líneas defensivas, para frenar de alguna manera a los bárbaros cuando intentaban entrar en China, bloquearles y dar tiempo a que los ejércitos chinos se movilizasen y pudiesen acudir a rechazar esas invasiones, ¿no? Entonces, esa es la estrategia china, expansión buscando siempre fronteras seguras, ¿no? Y eso continúa hoy en día. Para China es esencial mantener Xinjiang, que es la zona del desierto del Gobi, es esencial mantener el Tíbet y es esencial mantener las salidas al Océano Pacífico, que es donde lo tiene más difícil, luego lo veremos. Luego, aparte de eso, China también los chinos son comerciantes, ¿no? Y aunque el Estado chino realmente no establece grandes rutas comerciales hacia el exterior, pues sí que hay comerciantes chinos en todo el Pacífico y también se depende mucho de las rutas comerciales, que no son siempre chinas, están más bien gestionadas por los persas, por los árabes, que son la ruta de la seda, ¿no? La ruta que desde Oriente Medio, a través de lo que es Asia Central, pues llega hasta el norte del Tíbet y entra hasta los grandes valles chinos, ¿no? Entonces, la estrategia china se basa en buscar fronteras seguras y proteger mis rutas comerciales, ¿no? Y hoy en día sigue siendo más o menos así. El gran shock de China es invadida a veces y a veces con éxito. Cuando China es invadida, tiene dos recursos. Uno es la guerra irregular, echarse al monte, la guerrilla. Y luego tiene una forma de defensa que es muy peculiar china, que es la asimilación cultural. Los chinos te dicen, no hay problema en que alguien nos invada, porque en un siglo se habrá convertido en chino. Es decir, cuando se invaden los manchúes,
Nuestra cultura, nuestra civilización es tan potente, es tan avanzada, es tan sofisticada, que cualquiera que nos invada, con el tiempo se convertirá en uno de nosotros. Es decir, lo asimilamos culturalmente, lo fagocitamos culturalmente, ¿no? Esa es la última línea de defensa china. Pero en el siglo XIX ellos sufren un shock tremendo, ¿no? Que es cuando se enfrentan con las potencias occidentales. Claro, las potencias occidentales eran tecnológicamente muy avanzadas, eran mucho más agresivas que China, y estaban mucho mejor organizadas para la guerra. El ejército chino era siempre pues, un ejército relativamente numeroso, eso sí, pero no muy bien equipado, estaba mandado por funcionarios y se combinaba mucho la actuación del ejército con la actuación pues, de los diplomáticos, acciones económicas, etcétera, ¿no? Fortificaciones, pero cuando se enfrentan con los ejércitos occidentales se dan cuenta de que su marina de guerra, la marina de guerra china, no tiene nada que hacer contra los buques occidentales y sus ejércitos no se pueden enfrentar con los ejércitos del siglo XIX. De las guerras del opio, pues Reino Unido ocupa partes de China, le impone unas condiciones absolutamente inaceptables para el comercio, monopoliza el opio y además no solamente lo monopoliza, sino que ocupa Hong Kong, ocupa una serie de territorios que son esenciales para ese comercio, destruye gran parte de la economía china y además en ese caos de las guerras del opio, de las invasiones occidentales, se ocurre pues, un desastre interno que es la rebelión Taiping. La rebelión Taiping es la rebelión de una secta milenarista, medio cristiana, medio budista, que provoca 20 millones de muertos. Es una de las guerras con más muertos de la historia. La mayoría de los muertos no mueren en combate, mueren debido a epidemias, al hambre, pero es una catástrofe. En aquella época China tenía pues, quizá 150 o 200 millones de habitantes, el 10% de su población muere en esa guerra. China queda destrozada, queda sumida en el caos. Encima, Japón, que es una potencia asiática, empieza a ver con ojos ambiciosos a China. Y, bueno, China es muy débil, está en caos. Nosotros hemos sido capaces de adaptarnos a la tecnología occidental y entonces los japoneses empiezan a poner sus ojos en China. Hay una guerra a finales del siglo XIX que la gana Japón, los japoneses empiezan a extenderse en la zona de Manchuria, luego chocarán con los rusos y realmente China se ve asfixiada por las potencias occidentales y además atacada por un vecino que es Japón, ¿no? Esto lleva pues, a una crisis tan tremenda que provoca el final de la monarquía, del imperio, ¿no? El último emperador, pues en 1912 es depuesto y entra un gobierno nacionalista que intenta renovar, intenta recuperar la potencia que China había tenido. No lo consigue, China se sume en una guerra civil tremenda, a múltiples bandas, hay múltiples señores de la guerra. China, hay un momento que es casi como Afganistán, está dominada las diferentes regiones por señores de la guerra, que son antiguos mandarines que se han convertido en generales, ¿no? Y entonces ahí surge el Partido Comunista. El Partido Comunista, con Mao Zedong, que con una capacidad de organización tremenda empieza a hacerse cada vez más fuerte, ¿no? En esa situación de caos. Mao es esencial para la estrategia china, porque Mao lo que hace es que toda esa tradición estratégica china que viene desde Sun Tzu, desde la época de los reinos combatientes, Mao le añade el conocimiento de la estrategia occidental. Mao es un hombre que ha leído a los revolucionarios rusos, a Lenin, a Trotsky, sabe cómo han organizado el Ejército Rojo, tiene a un mariscal que es Chuté, que se ha formado en Francia y en Alemania, conoce cómo hacen la guerra los occidentales. El propio Mao ha leído a Clausewitz, sabe que Clausewitz no es muy parecido a Sun Tzu, es casi en algunos aspectos es opuesto. Entonces, de alguna manera, Mao y sus líderes militares son capaces de combinar la tradición estratégica china con la forma de hacer la guerra occidental. Y él además tiene una serie de ideas que son realmente revolucionarias. Lógicamente no es revolucionario, pero son revolucionarias también desde el punto de vista estratégico, ¿no? La idea de la guerra prolongada, ¿no? Cuando entra en guerra con Japón dice, no, nosotros no tenemos que dar la batalla a Japón, lo que tenemos que hacer es desgastarlo. Es algo parecido a lo que harán después los vietnamitas con Estados Unidos. No hay que ganar las batallas, hay que ganar la guerra. Y para ganar la guerra sencillamente hay que hacer que la posición de Japón en China sea insostenible. Entonces esa guerra prolongada, esa guerra que para una potencia ocupante se convierte en insostenible, pues es el gran legado de Mao, ¿no? Que además es totalmente contrario a la estrategia de Sun Tzu y a la estrategia de los reinos combatientes, que eran guerras cortas, acaba la guerra cuanto antes. Mao dice, no, en este caso tenemos que hacer guerras largas para agotar al adversario, ¿no? Luego Mao inventa también la guerra revolucionaria en fases, ¿no? Esa idea de que
Los revolucionarios empezamos haciendo propaganda, manifestaciones, demostraciones, pasamos al terrorismo, del terrorismo saltamos a la guerrilla y cuando estamos fuertes en la guerrilla saltamos a las operaciones convencionales, ¿no? Esa guerra revolucionaria en 5 fases, que allá en los años 80 estudiábamos en los manuales antisubversión, etcétera, etcétera, pues la inventa Mao, ¿no? Y es algo que han seguido muchos grupos, actualmente lo siguen los grupos terroristas islámicos, sobre todo Al-Qaeda, el Daesh no tanto, pero Al-Qaeda sigue ese manual de primero subversión, segundo terrorismo, tercero guerrilla, cuarto cuando se puede pasar a operaciones convencionales, ¿no? Y luego también la movilización popular total, que esta es una idea muy revolucionaria, es decir, lo importante en la guerra no es el terreno, ni es la fuerza enemiga, lo importante es la población, es decir, tú puedes controlar todo el terreno y tener un ejército muy potente, pero si no controlas a la población, no has ganado la guerra. Entonces, lo que tienes que hacer es controlar a la población. Controlarla por una mezcla de convicción, es decir, tú tienes que ofrecerle a la población un futuro, unas expectativas mejores que tu adversario, y también de terror, porque habrá algunos que no estarán de acuerdo. Entonces, los que estén de acuerdo y estén contigo de voluntad, pues magnífico, y los que no, pues serán represaliados, ¿no? Entonces, en esa combinación de terror y convicción y buen gobierno, pues es en lo que Mao basa su control, ¿no? Su control de China y su superioridad sobre el ejército adversario. Él tiene esa idea de que no, lo importante es controlar a la población. Si controlas a la población, gran parte de la guerra la tienes ganada. Cuando los revolucionarios chinos ganan la guerra civil y Chiang Kai-shek, con lo que queda del ejército nacionalista chino, se refugia en Taiwán, pues China inicia una política expansionista. Inicialmente es una potencia muy expansionista. De hecho, Estados Unidos, incluso Rusia, la Unión Soviética, se asustan, ¿no?, de lo expansionista que es China. Ocupa el Tíbet, se involucra en la guerra de Corea. Hay un momento en el que casi 300.000 soldados chinos penetran en las líneas norteamericanas y provocan un desastre en 1950, ¿no? Al final la guerra de Corea la libran esencialmente soldados chinos, ¿no? Tiene una guerra con India y al final incluso llega a tener pequeños incidentes en el río Ussuri, en uno de los ríos en el norte de Manchuria, con la Unión Soviética. Llega a haber choques en los que hay cientos de muertos, ¿no? Entonces se ve a China como una potencia muy, muy expansionista, ¿no? Aquí utiliza una estrategia que Mao ha desarrollado durante la guerra civil, ¿no? Fuerzas muy ligeras, muy limitadas en cuanto a equipo, que se mueven muy rápido, muy numerosas, infantería ligera, que se mueve por las montañas rápidamente, que te aparece por la retaguardia, es lo que les pasó a los norteamericanos en Corea, y esa estrategia del agua, ¿no?, que también es muy típica de China, ¿no? Nosotros recordamos a Bruce Lee, ¿no?, en esa de Be Water, my friend, ¿no? Pues sí, eso es muy chino, ¿no? Eso de aprovecha los huecos y métete por los huecos, ¿no? Muévete como el agua. Infiltración, ¿de acuerdo? Entonces, desarrolla un modelo que luego va a ser copiado por muchos movimientos revolucionarios en Argelia, en Vietnam, en Hispanoamérica. Este modelo de Mao Zedong va a tener una influencia tremenda en todo lo que son movimientos revolucionarios y eso va a pasar después a los yihadistas, curiosamente. Pero también va a pasar a nuestros propios ejércitos, ¿no? Esa idea de la infiltración, de busca el hueco, de la estrategia del agua, también la hemos asimilado nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con Mao? Que después de esos grandes triunfos en la revolución y ese periodo de expansión en los años 50, en los años 60 fracasa tremendamente. Fracasa en lo económico, es decir, el modelo de Mao, el modelo comunista, intenta hacer una colectivización. Mao era un comunista convencido, o sea, él no era confuciano, él pensaba que lo confuciano era lo antiguo, ¿no? Y entonces él quería revolucionar China, quería cambiar totalmente la cultura china, la economía. Él realiza un programa que es el Gran Salto Adelante, que es un programa de colectivización de toda la tierra. Es un desastre. Es un desastre porque está desequilibrado, no dan la cantidad necesaria de tierra para que la gente se alimente, hay millones de chinos que mueren de hambre. Y entonces Mao, en un momento dado, ante ese fracaso y ante la posibilidad de una sublevación, de que su propio partido se le rebele o la gente se le rebele, lanza la revolución cultural. Dice, no es que yo haya fallado, es que vosotros no habéis aprendido, ¿no? La revolución cultural es otro desastre, porque destroza las élites chinas, ¿no? Toda la élite intelectual y militar que había hecho la revolución es purgada, ¿no? Entonces, China realmente es privada de gran parte de sus intelectuales, de sus técnicos, de la gente que había construido esa nueva China, ¿no?
Mao muere en el año 76 y entonces su sucesor, Deng Xiaoping, que era un hombre más pragmático, dice, aquí esto no va a funcionar. Es decir, la Unión Soviética está empezando ya a tener sus problemas y nosotros con este tipo de economía no vamos a funcionar. Nosotros tenemos que ser capaces de mantener el sistema comunista, pero evolucionar hacia un sistema de producción más libre, más moderno, y que nos permita competir en los mercados globales. O sea, no se trata de cerrarnos sobre nosotros mismos y convertirnos en lo que hoy es Corea del Norte, sino en abrirnos y convertirnos en una potencia económica. Y para eso necesitamos cambiar nuestro modelo económico, porque tal como está no funciona. Eso significa una vuelta, de alguna manera, a los principios tradicionales de la cultura china, al confucianismo, ¿no? Porque el confucianismo era eso, ¿no? Armonía. Una sociedad armónica es una sociedad que progresa, es una sociedad próspera, es una sociedad estable que da seguridad y es una sociedad en la que la gente no se muere de hambre, como pasaba en el gran salto adelante de Mao Zedong, ¿no? Y entonces Deng Xiaoping es el hombre que da el gran giro, ¿no? Ese giro en lo económico se dan cuenta los chinos que también tienen que hacerlo en lo militar. Y hay tres acontecimientos que les convencen de que ellos, militarmente, pese a que en los años 50 se han expandido y han combatido bien contra los norteamericanos y contra los indios después, les falta todavía tecnología y les falta preparación. El primer acontecimiento es cuando intentan invadir Vietnam en el año 79. Llegan al norte de Vietnam porque Vietnam estaba atacando Camboya, que Camboya en aquella época estaba bajo los Khmer Rojos, que eran aliados de China. Entonces hacen una incursión de castigo en el norte de Vietnam, va bien al principio, pero luego se dan cuenta de que empiezan a estar rodeados por las reservas vietnamitas. Hay un momento dado en que los chinos se encuentran en una situación muy apurada y deciden replegarse, ¿no? Y para ellos, hombre, no es que pierdan esa guerra, pero no sale bien, ¿no? Se dan cuenta de que no funcionamos bien. Los vietnamitas son más rápidos, maniobran mejor, ¿no? Mueven mejor sus unidades. Nos ha costado muchas bajas y encima hemos acabado en una situación que podía haber acabado en desastre. En la Guerra del Golfo del año 91, cuando Estados Unidos y una coalición pues, atacan a Irak porque había invadido Kuwait, los chinos se dan cuenta de que la guerra ya no se hace como antes, de que hay un nuevo modelo que se basa en redes digitales de mando y control, en sistemas de armas guiadas, y que ellos no tienen nada de eso, ¿no? Entonces dicen, aquí parte de esa prosperidad que intentamos conseguir con nuestra economía tenemos que volcarla en potencia militar, porque si no nos estamos quedando atrasados. Y el remate de esto es el año 96, cuando hay una crisis en Taiwán, como las que hay cada cierto tiempo. Los chinos lanzan misiles, los taiwaneses también, y en un momento dado Estados Unidos dice, vale, se acabó. Vamos a meter un grupo de portaaviones, el Nimitz, con todos sus escoltas, por el estrecho de Taiwán. Lo meten por el estrecho de Taiwán, los chinos automáticamente activan todos los radares de su sistema de defensa costera y la guerra electrónica norteamericana se los anula a todos. Se quedan todos los radares chinos en blanco. Entonces los chinos dicen, nos estamos quedando retrasados. Si entramos en guerra con Estados Unidos duramos horas, ¿no? Porque todos nuestros sistemas electrónicos, que son muy anticuados, pues serán neutralizados por nuestro enemigo. Y en una guerra, una batalla aeronaval en el estrecho de Taiwán nos van a pulverizar. Estos son los tres momentos clave para que los chinos digan, tenemos que hacer una revolución militar, tenemos que cambiar completamente la manera en la que vemos la guerra, tenemos que cambiar la organización de nuestras Fuerzas Armadas y tenemos que desarrollar la tecnología militar, que hasta el momento no la hemos desarrollado. Los ejércitos de Mao eran ejércitos muy rudimentarios, eran ejércitos de infantería, armados con fusiles, ametralladoras y morteros, poco más. Tenemos que desarrollar un ejército realmente moderno. Es cuando se produce el despertar militar. Y entonces los chinos marcan una serie de líneas a seguir. Ellos dicen, en primer lugar, tenemos un ejército muy grande. Mao basaba su estrategia en la masa, en que metíamos cientos de miles, a veces millones de combatientes. Tiene que ser un ejército más pequeño, más profesionalizado. En realidad, lo que hemos hecho todos los ejércitos del mundo después de la Guerra Fría, ¿no? Vamos a dar prioridad a la Fuerza Aérea y a la Marina. ¿Por qué? Porque si tenemos un problema, va a ser en el Pacífico, y va a ser en el estrecho de Taiwán, y va a ser un problema con Estados Unidos. La flota de Estados Unidos, la séptima flota del Pacífico, es potentísima. Tiene un montón de bases y es tecnológicamente muy avanzada. No vamos a vencerlos en 10, en 20 o en 30 años, pero tenemos que desarrollar una fuerza aérea y una marina de guerra, una marina de aguas azules, una marina oceánica, que sea capaz un día, dentro de décadas, de enfrentarse con la fuerza naval norteamericana. Y tenemos que dar prioridad a eso.
Tenemos armas nucleares. En los años 60 China se convierte en potencia nuclear, pero no vamos a gastar mucho dinero en eso, porque las armas nucleares son tremendamente caras. No vamos a tener miles de armas nucleares como Rusia, que se gasta gran parte de su presupuesto en armas nucleares. Vamos a tener las suficientes para disuadir. Vamos a tener 200, 300. Si hay una guerra, Estados Unidos sabe que de las 200 que lancemos, a lo mejor solo llegan 20 o 30 a territorio norteamericano, pero eso es suficiente para disuadir a Estados Unidos. Ningún presidente norteamericano va a aceptar la destrucción de 30 ciudades en Estados Unidos. Entonces, eso es suficiente. No vamos a gastarnos en miles y miles de armas nucleares. Vamos a crear un sistema antiacceso y de denegación de área para evitar que la flota norteamericana se acerque hasta Taiwán y hacia toda esa zona costera del Pacífico, hacia las salidas marítimas de China. Y un sistema de antiacceso, de denegación de área, es un sistema que al final lo que busca es sobreponer la acción de múltiples armas, misiles antibuque, bombarderos, misiles balísticos, submarinos de ataque, drones, minas, crear realmente una red de obstáculos y de sistemas de armas que se sobreponen uno a otro, ¿no? Y crean pues una especie de ataque de enjambre, ¿no? Cuando aparece una flota enemiga, pues le ataca de todo. Le atacan misiles, submarinos, se encuentra con minas, se intenta saturar todo el sistema de defensa enemigo, ¿no? Y entonces eso intenta evitar que la flota norteamericana en un momento dado pueda acercarse a esa zona que considero de interés para mí. Y luego nuestra primera prioridad es proteger las rutas comerciales vitales. ¿Cuáles son las rutas vitales? El estrecho de Malaca y el mar de la China. ¿Cuál es el problema? Que China tiene una salida fatal al mar. Muy mala, incluso tan mala, un poco mejor que Rusia, que también la tiene fatal, pero muy mala también. No como Estados Unidos, que tiene una salida perfecta a dos océanos, al Atlántico y al Pacífico. Estados Unidos es uno de los países mejor situados para ser una potencia marítima. China, para salir al mar, pues o se encuentra con Japón y Corea en el norte, o se encuentra con toda esa cadena de islas que van las Ryukyu, Taiwán, las Filipinas, Indonesia. ¿Y qué pasa? Que además en todas esas cadenas de islas están llenas de bases americanas. Ahí los circulitos azules son bases americanas, ¿no? En Corea, en Japón, en Okinawa, la gran base norteamericana de Guam. Guam era una colonia española hace 100 y pico años, pero ahora es norteamericana, y es la base naval más potente del Pacífico. En Australia, en Singapur. Entonces los norteamericanos han aprovechado todas esas cadenas de islas para colocar sus bases y bloquear los accesos de China al mar. ¿Cuál es el acceso más claro de China? El estrecho de Malaca, al sur, entre lo que es Malasia y lo que es la isla de Java. La isla de Sumatra. ¿Qué pasa? Que es un estrecho muy estrecho y que realmente por ahí va todo el tráfico que va a Oriente Medio, por ahí viene todo el petróleo, y luego a Europa, que encima para ir a Europa tienen que atravesar otros dos estrechos, que son Bab el-Mandeb y el Canal de Suez. Entonces los chinos dicen, ¡buf!, muy difícil. Ahora bien, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que controlar lo que es el mar del sur de la China y el estrecho de Malaca, porque por ahí va el 40, el 50, el 60% de nuestras exportaciones. Y si nos cierran eso, nos tumba la economía. Entonces tenemos que desarrollar una flota que sea capaz de proteger esos accesos y tenemos que mantener a la Marina norteamericana alejada al menos de la primera cadena de islas, porque no la vamos a sacar de Guam, pero al menos de la primera cadena de islas. Y además, vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear un proyecto que se llama la franja y la ruta, ¿no? One Belt, One Road. ¿Y qué pretende esto? Pues crear una doble cadena de suministros. Una marítima, que es la de abajo, la que viene en rojo, en violeta, y otra continental, terrestre, la que va en azul, porque la ruta marítima la puede controlar Estados Unidos. Y además es una ruta muy problemática. Tenemos que atravesar el estrecho de Malaca, tenemos que pasar delante de la India, que no es precisamente nuestro amigo, tenemos que llegar hasta el estrecho de Bab el-Mandeb, atravesar el Canal de Suez para llegar hasta Europa. Sin embargo, si nos movemos por tierra, bueno, de China vamos a Asia Central. Asia Central no la controlan los norteamericanos. De Asia Central podemos saltar a Irán, que tampoco, o podemos saltar a Rusia, que en absoluto. Y desde Rusia o desde Irán, a través de Turquía o a través de Europa del Este, llegamos a Europa. Entonces, ¿qué pasa? Que si en un momento dado nuestras rutas marítimas se ven colapsadas, tenemos las rutas terrestres. Y las rutas terrestres son mucho más difíciles de cortar. Aquí esto es un clásico de la estrategia, ¿no? ¿Qué es mejor, una ruta marítima o una ruta terrestre? Siempre se ha dicho, son mejor las rutas marítimas, tienen más capacidad,
son más limpias, no tienes que atravesar fronteras, pero sin embargo en este caso los chinos han dicho no, pero en este caso me interesa. Me interesa porque sí, tengo que atravesar fronteras, el ferrocarril es difícil sacarle el mismo rendimiento que a los buques de carga, pero a cambio puedo atravesar zonas que no pueden ser controladas por mi principal adversario, que es Estados Unidos. Entonces, esa mala salida al mar ha canalizado la estrategia china hacia intentar diversificar, ¿no? Utilizando una ruta continental y otra ruta marítima para evitar ese bloqueo. Hay una tercera ruta que quizás se abra en el futuro, que es la ruta del Ártico. Es decir, si se abre la ruta del Ártico, si China, en vez de por Malaca, puede salir por el Ártico, seguramente llegará a Europa bastante antes. Lo que pasa es que el Ártico, claro, actualmente es difícil, pero si sigue el calentamiento global, pues probablemente en 20 años, durante gran parte del año, o unos meses al menos, será posible navegar por el Ártico. Y otros meses será posible navegar con rompehielos, con un rompehielos que te abre el camino a convoyes de buques. También aquí los chinos tienen el problema de que ahí también están los norteamericanos, es decir, en el norte están las Aleutianas y luego está el estrecho de Bering, que a un lado está Rusia y al otro lado está Estados Unidos. Entonces tampoco lo tienen tan fácil, pero bueno, ellos lo ven también como una tercera opción. El caso es que intentan diversificar sus rutas para que nadie se las pueda cortar y que si les falla una en un momento dado, por una crisis, por un enfrentamiento, pues siempre les quede la otra. ¿De acuerdo? En cuanto a la manera de hacer la guerra, bueno, los chinos tienen un sistema que le llaman la guerra sin restricciones, que es una mezcla de lo que hoy llamamos guerra híbrida, que es utilizar todos los medios a tu alcance, la información, los ciberataques, la movilización popular, etcétera, la guerra económica, y la guerra revolucionaria clásica, que es movilizar a toda la población, ¿no? Ellos, esto lo desarrollan en el año 99, y la primera tesis es que la guerra no es militar. En la guerra utilizo todos los instrumentos que tengo a mano. Utilizo a la población, utilizo la información, utilizo la economía, utilizo la diplomacia, todo. Y utilizo el terrorismo, si hace falta. Ellos no lo excluyen. ¿De acuerdo? Otro punto clave de su sistema militar es lo que he comentado antes, el sistema de acceso y denegación de área, que es una combinación de sistemas de armas. Ahí se ven pues, los alcances de los diferentes, los bombarderos, los misiles balísticos, los misiles de crucero, los submarinos, de tal manera que el sistema antiacceso lo que hace es evitar que una flota enemiga se pueda concentrar para atacarme, es decir, sería atacar Guam y atacar las grandes bases americanas en Japón y Corea del Sur para evitar que ahí se concentre una flota. Y si eso falla y la flota llega a concentrarse, pues entonces pongo en marcha el sistema de denegación de área. Es decir, que cuando esa flota llegue a las aguas chinas se va a encontrar campos de minas, submarinos, misiles de crucero, misiles balísticos, ataques aéreos. Es decir, una especie de tormenta de fuego, ¿no?, que va a caer sobre esa flota. Entonces los chinos han dedicado mucho tiempo y mucho dinero a desarrollar esto. Y en esa zona clave que va hasta el estrecho de Malaca, que es el mar del sur de la China, que los chinos consideran suyo, ¿no? Los chinos, cuando tú le dices, ¿por qué crees que el mar del sur de la China es tuyo? Dice, porque se llama el mar del sur de la China, ¿no? Entonces es nuestro, tradicionalmente. Lo cierto es que los islotes que hay en ese mar están en disputa entre varios países, Vietnam, las Filipinas, Indonesia, pero China está aplicando una estrategia de hechos consumados. Y este sí que es verdad que es uno de los puntos en los cuales puede entrar en confrontación con Estados Unidos. Porque China lo que está haciendo es armar esos islotes, decir que eso es territorio chino, pone una pequeña base aérea, ahí se puede ver, una pista de aterrizaje, un pequeño puerto donde pueden atracar buques de guerra chinos, una guarnición militar y eso lo convierte en una base militar. Y eso lo ha hecho con decenas de islotes. Y donde no había islotes, lo se ha construido. Ha amontonado tierra, ha creado una isla y la ha convertido en base militar. Claro, en el momento que tienes una isla, ¿qué pasa? Que tienes aguas territoriales y tienes una zona económica exclusiva, con lo cual, si empiezas a sumar las aguas territoriales y la zona económica exclusiva de cada uno de los islotes chinos, efectivamente te sale que el mar del sur de la China es chino, ¿no? O por lo menos es lo que ellos reivindican, ¿no? Los americanos dicen, no me lo trago, eso es ilegal, primero habría que negociar con tus vecinos a ver qué es de quién, y segundo, estás haciendo islas artificiales. Entonces, los americanos hacen lo que se llama patrullaje para forzar la libre navegación. Es decir, meten sus destructores a 1 kilómetro de la base militar china, que no lo reconocen como aguas territoriales chinas. Los chinos se enfadan, protestan, arman sus sistemas de misiles y tal. Hay situaciones de tensión, nunca se llega a nada, ¿no? Porque en realidad ninguno de los dos quiere llegar a eso, ¿no?
pero es una manera de desafiarse de los norteamericanos, es decir, no reconozco tu soberanía sobre estas aguas, y los chinos decir, no, pero estas aguas son mías y estoy dispuesto a defenderlas. Pero el problema es que en esas situaciones de tensión a veces se escapa un misil, ¿no? Es decir, a veces hay incidentes, hay un error, hay un capitán de un barco que interpreta mal la señal de que los chinos están armando sus misiles, o un jefe de guarnición china que interpreta mal los movimientos de una fragata norteamericana, y en un momento dado se puede liar, ¿no? Es una situación de tensión con riesgo de que ocurra algo. China ha desarrollado nuevas capacidades militares, en algunas está muy avanzada, por ejemplo en los drones, y más con la guerra de Ucrania. En Ucrania los chinos han aprendido que los drones son esenciales. Ellos han trabajado mucho en enjambres, porque además es un sistema de ataque que les gusta mucho, ¿no? El ataque de drones en masa, ¿no? De tal manera que satures las defensas enemigas, como la infantería china saturaba las defensas enemigas en la guerra de Corea, atacando en masa, ¿no? Pero esto lo han desarrollado. El problema de enjambre de drones es coordinar la acción de cientos de drones que atacan a la vez, de tal manera que puedan no simplemente atacar, sino maniobrar. Es decir, hay que utilizar inteligencia artificial para eso. Si te atacan, maniobrar, ir por un flanco, ir por el otro, envolver, moverse como una bandada de pájaros, pero con una estrategia, ¿no? Y para eso hace falta inteligencia artificial. Las comunicaciones cuánticas, los chinos están bastante avanzados, han lanzado ya satélites de comunicaciones cuánticas, están haciendo experimentos, está por desarrollar, pero el que domine las comunicaciones cuánticas tendrá una ventaja militar tremenda, porque lo primero que se van a utilizar es para sistemas de cifrado y descifrado, es decir, un ordenador cuántico es capaz de romper cualquier clave y es capaz de crear claves que un ordenador normal no puede romper. Entonces, si tú tienes ordenadores cuánticos, eres capaz de descifrar todas las claves enemigas, de las comunicaciones enemigas, y proteger las tuyas, lo cual te da una ventaja en una operación militar tremenda. Tu sistema de mando y control funciona y te enteras de todo lo que hace el enemigo y el enemigo no se entera de lo que haces tú, ¿no? Entonces, es algo que tanto los norteamericanos como los chinos están intentando ponerse en cabeza, porque el que primero llegue a dominar esto tendrá una ventaja militar tremenda. Las armas hipersónicas, junto con Rusia. Las armas hipersónicas, la ventaja que dan es que son muy difíciles de interceptar. Los norteamericanos han desarrollado su sistema de misiles antimisiles balísticos y pueden interceptar misiles balísticos convencionales, pero las armas hipersónicas, que maniobran y se mueven a mucha velocidad, son muy difíciles de interceptar. Y luego sistemas antisatélite. En una guerra ellos ya se han dado cuenta de que tienen que destruir los satélites norteamericanos y que los norteamericanos van a intentar destruir sus satélites. Entonces, todo lo que es guerra en el espacio, los chinos también lo están trabajando muchísimo. El problema principal que tienen, Taiwán. ¿Qué pasa con Taiwán? Militarmente el problema de Taiwán es bastante peliagudo. Es mucho más grave que el problema de Ucrania, ¿no? Para Rusia, Ucrania no era tan problemática porque era vecina y encima Rusia es una potencia terrestre que ha tenido problemas, muchos problemas, pero inicialmente atravesar la frontera ucraniana y penetrar en Ucrania no era un problema. Los chinos tienen que atravesar el estrecho de Taiwán y tienen que atravesarlo en barco o en helicóptero. Taiwán tiene uno de los sistemas antibuque y antiaéreos más potentes del mundo, ¿no? Y además que están trabajando también mucho en drones. Pero no es solamente Taiwán, sino que es que la 7ª flota norteamericana está detrás. Así como Estados Unidos no va a involucrar probablemente en la guerra de Ucrania de una manera directa, sí que se involucraría en Taiwán, porque tiene un sistema de alianzas con Japón, con Corea, con la propia Taiwán, que es muy importante para ellos, ¿no? Entonces, lo tienen muy peliagudo los chinos, porque tendrían que meter una flota. Hace poco han hecho una simulación, un juego de guerra, el resultado es que efectivamente los norteamericanos perderían incluso 2 portaaviones, Taiwán quedaría bastante afectada, pero todo el estrecho de Taiwán quedaría sembrado de buques chinos. Es decir, toda la flota de invasión china acabaría en el fondo del mar. De momento, los chinos siguen progresando en esto, ¿no? Y se están preparando para esa batalla aeronaval desde hace décadas. Pero no es fácil, no lo tienen fácil. Y por eso es muy poco probable que lo intenten. Tienen que estar muy desesperados para intentarlo. La solución china para Taiwán es que la propia Taiwán pida reintegrarse en China. Y ese sistema de un país, 2 sistemas, que han intentado aplicar en Hong Kong. Lo que pasa es que, claro, la experiencia de Hong Kong ha sido muy negativa para Taiwán. Han visto que al final esas instituciones democráticas que había en Hong Kong han sido aplastadas por el régimen chino. Entonces eso a los taiwaneses les ha dicho, uy, si nos unimos a China, dentro de 20 años estamos convertidos pues, en una dictadura, ¿no? Y
Y bueno, los taiwaneses tienen un nivel de vida, tienen una democracia y quieren seguir siéndolo, ¿no? Todo el mundo reconoce que Taiwán es parte de China, incluso los propios Estados Unidos, pero el problema es que no se acepta, no lo acepta Estados Unidos, que Taiwán se reintegre a China por la fuerza. Si se reintegra tiene que ser por la propia voluntad de sus habitantes. Eso es lo que defiende Estados Unidos, ¿no? Y la estrategia china también se ha orientado siempre a que Taiwán vuelva al redil, pero por su propia voluntad, ¿no? Lo que pasa es que últimamente Taiwán les está saliendo respondona, ¿no? Esto tiene que ver mucho con los partidos políticos. Hay un partido, que es el Partido Democrático, que es favorable a la independencia de Taiwán. Sin embargo, hay otro partido, que es el Partido Nacionalista, el Kuomintang, que es más flexible y sí que aceptaría un acercamiento a China y sí que aceptaría un periodo transitorio de integración en China. Hay unas elecciones presidenciales en el año 24. Ahora mismo China está esperando los resultados de esas elecciones, ¿no? Si gana el Kuomintang, acercamiento diplomático, probablemente las relaciones mejorarían, la tensión se disiparía. Que gana el otro partido, probablemente la tensión se incrementaría. Pero, en mi opinión, es difícil que se llegue a la solución militar. Aumentarán los incidentes, las incursiones, etcétera, pero es bastante difícil. Los chinos preferirían que Taiwán volviese a China de una manera pacífica, negociada, con un periodo transitorio de 100 años si hace falta, pero de una manera negociada. Cruzar el estrecho de Taiwán, meterse en una guerra con Taiwán y probablemente con Estados Unidos no es lo que ellos preferirían en absoluto. Aunque, si no que les queda otro remedio, si ven que no va a haber otra solución, quizás lo intenten. Una de las ventajas chinas es que planean a muy largo plazo. Ellos tienen un sistema de relevo de líderes, ¿no? Cada 10 años, ¿no? Y a cada líder se le daba una serie de objetivos estratégicos. Jiang Zemin, que estuvo en los años 90, le dijeron, tú tienes que ingresar en la Organización Mundial del Comercio. Y eso es tu objetivo. Y Jiang Zemin consiguió que China ingresase en la Organización Mundial del Comercio y se integrase en el gran comercio mundial, ¿no? Aparte de iniciar la transformación de la China rural. Hu Jintao, que fue su sucesor, le dijeron, tú tienes que convertir a China en una potencia industrial, en la fábrica del mundo. Y lo consiguió. Y además tienes que hacer que todos esos campesinos que viven un poco en la miseria, cientos de millones, se transformen en clases medias urbanas o rurales. Y también lo consiguió. En China quedan bolsas de pobreza, pero probablemente no más de 100 millones, lo cual para China es poca cosa, ¿eh? De los 600, 700 que había hace 20 o 30 años, ¿no? 600, 700 millones de personas que se podían considerar pobres, pues actualmente quedan 100. Luego llega Xi Jinping, y con Xi Jinping se rompe un poco la tendencia. Xi Jinping entra con la idea de que necesitamos un líder duro que sea capaz de gestionar a la época de la confrontación con Estados Unidos, porque nos estamos acercando a la economía norteamericana, es decir, nos estamos convirtiendo en la primera potencia económica mundial. Y eso Estados Unidos no lo va a aguantar y, de alguna manera, va a volverse más agresivo. Entonces, Xi Jinping era el hombre encargado de gestionar esta confrontación. ¿Qué pasa? Que con el asunto de gestionar la confrontación, a Xi Jinping le han renovado el mandato más allá de los 10 años, cosa que es absolutamente inusual, ¿no? Y no está muy claro hasta cuándo, de momento 5 años más, hasta el año 28, pero luego ya veremos a ver. Entonces, esto es algo que ha roto un poco la tendencia de China. Y además, la ha vuelto también más agresiva, ¿no? Y más dura, porque Xi Jinping es un hombre duro, por eso le eligieron, para liderar la confrontación con Estados Unidos. Es también un comunista convencido, es decir, la economía del mercado bien, pero muy controlada por el Estado. Y el problema es que se está convirtiendo en una especie de dictador. Dirán, los anteriores lo eran. Sí, lo eran hasta cierto punto. Eran dictadores controlados por el Partido Comunista y con fecha de caducidad. Es decir, cada 10 años, cada 5 en realidad, el Congreso del Partido Comunista se reunía y decía, bueno, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, hay que elegir uno nuevo. Se elegía uno nuevo, el nuevo elegía a su equipo, el Partido Comunista elegía al Politburó, que era la gente que realmente manda en China, y se renovaba el poder. El problema es que con Xi Jinping no se va a producir esto. Él controla totalmente el partido, controla las Fuerzas Armadas. Entonces le va a pasar un poco como a Putin, ¿no? Putin lleva 20 y tantos años controlando Rusia, de una manera o de otra. ¿Qué pasa? Que a los 20 y tantos años empiezas a cometer errores, porque nadie te critica, nadie te controla. El poder necesita control, es decir, para que el poder funcione necesita alguien que le diga que lo estás haciendo mal, o alguien que le diga, vete a tu casa, que puede ser la ciudadanía, mira, vete a tu casa porque lo estás haciendo mal, que venga otro. Eso es muy sano, ¿no? Para que los países funcionen.
En China esto funcionaba de su manera peculiar, a través del Partido Comunista, a través de un sistema de relevos, a través de un sistema de control del partido, del gobierno, de equilibrios. Si esto se pierde con Xi Jinping, pues no será nada bueno para la estrategia china. No será nada bueno, de hecho, incluso para el propio sistema de vida de los chinos, ¿no? Entonces, esa acumulación inédita de poder que Xi Jinping está haciendo, en mi opinión, es bastante negativa. Él lo justifica diciendo, no, necesitamos un líder fuerte para hacer frente a una época en la que quizá la guerra puede estar en el horizonte. Pero incluso para una guerra hace falta un gobierno más flexible, ¿no? No un dictador al que nadie se atreva a decirle la verdad, que es lo que le ha pasado a Putin, ¿no? Necesitamos a alguien que le critiquen, o por lo menos que el Partido Comunista en un momento dado le diga, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a invadir Taiwán? Ojo, alguien que te lleve la contraria, ¿no? Entonces, si eso se pierde, en mi opinión, se pierde gran parte del valor estratégico, ¿no? Veremos a ver qué es lo que ocurre. No sabemos si realmente esto es una estrategia del Partido Comunista Chino o es el propio Xi Jinping, la propia ambición personal, la que le está llevando a convertirse en dictador. Veremos a ver lo que ocurre. Lo que pasa es que lo próximo que veremos será el próximo Congreso del Partido Comunista en el año 28, ¿no? Entonces, veremos a ver qué ocurre hasta entonces, ¿no? La gran pregunta, ¿es China una superpotencia expansiva? En mi opinión, no lo es militarmente, sí económicamente. Ellos quieren ser la primera potencia económica mundial, quieren establecer sus propias reglas de comercio, quieren establecer relaciones más bien bilaterales, no les gusta relacionarse con la Unión Europea o con organizaciones, ellos quieren relacionarse país a país, ¿no? Pero militarmente no lo son, solo tienen una base en el extranjero, una base militar, que está en Djibouti. Decían que podían colocar otra en el Golfo de Guinea, pero de momento no lo han hecho. Es decir, militarmente son un problema para sus vecinos, especialmente en el Mar del Sur de la China, para Japón, los contenciosos por las islas, pero no son una potencia de momento militarmente expansiva. Lo pueden ser en el futuro, pero de momento no lo son. Son una amenaza más bien económica, porque además no es solamente que sean muy potentes económicamente, sino que a veces se saltan las reglas. Desde que entraron en la Organización Mundial del Comercio, pues las reglas de propiedad intelectual, las reglas de proteccionismo, etcétera, pues muchas veces se las han saltado, ¿no? Y bueno, en ese aspecto sí que son un poco amenazadores y hay que llamarles al orden, ¿no? Pero militarmente todavía no son una amenaza. Lo que pasa es que para Estados Unidos es una alarma, ¿no? Ellos están viendo que militarmente están creciendo, y lo que decían los norteamericanos cuando yo estaba allí, decían, más vale tener una guerra ahora, que todavía son débiles, que esperar 30 años que nos van a ganar, ¿no? Entonces a los Estados Unidos les están dando el estrés, ¿no? Que no hay una amenaza real todavía, pero ellos dicen, no, es que no hay que esperar a que haya una amenaza real, hay que anticiparse. Ahí está el peligro, ¿no? Es decir, que a los norteamericanos les entre demasiado estrés, que los chinos en un momento dado se enfaden demasiado por algo que pase en Taiwán, que haya incidentes que se salgan de control en esa pugna por la soberanía de las aguas del Mar del Sur de la China. Ahí está el peligro, ¿no? Aún así, bueno, esto es efectivamente la economía china se está comiendo a la norteamericana en muchas partes del mundo. También tiene sus problemas, China tiene que evolucionar de una economía de producir de todo a una economía de producir bienes realmente de valor añadido. Y en eso todavía están. Es decir, los nanochips se fabrican actualmente en Taiwán y se fabrican en Corea. Y se fabrican con máquinas occidentales con patente norteamericana. Es decir, los norteamericanos controlan todavía ese mercado, ¿no? Los chinos están intentando acercarse, ¿no? Y eso es esencial para el avance tecnológico. Pero el gran comercio, el comercio de bienes normales, y sobre todo en regiones como África y en Latinoamérica, China lo va controlando poco a poco, ¿no? Porque produce mucho, produce barato, son muy activos y además dan créditos, hacen inversiones, son muy dinámicos. Lo que eran los norteamericanos hace 100 años lo son los chinos ahora, son muy dinámicos. ¿Hay riesgo de confrontación con Estados Unidos? En mi opinión, sí que lo hay, pero marginal. Es decir, ninguno de los dos países, de momento, está interesado en una guerra con el otro, porque ve que sería un desastre. Para China, Ucrania está siendo una lección. Ojo, no te lances a aventuras militares, y además con toda esa cultura estratégica china de no te lances a la aventura, piensa lo que vas a hacer, porque Estados Unidos es todavía mucho Estados Unidos. Es muy potente, tiene una potencia económica muy grande y una potencia militar todavía muy superior a la mía. Entonces, no hagas como Putin, que se lanza a la piscina y luego resulta que no hay agua, mira a ver antes, ¿no? Y menos en Taiwán, que es una zona muy problemática. Pero la confrontación sí que existe, Es decir,
Hay tres asuntos que esa confrontación la moderarían. Primero, son dos potencias nucleares. Es muy difícil que haya un choque entre dos potencias nucleares directas. Estados Unidos no se mete actualmente en Ucrania porque Rusia es una potencia nuclear y no quiere enfrentarse con una potencia nuclear. Ambas economías son muy interdependientes, pese a todas las sanciones, pese a todos los impuestos, pese a todas las represalias económicas, siguen dependiendo mucho el uno del otro, como para meterse en una guerra. Y luego es muy difícil encontrar beneficios en una guerra que enfrentase a ambos. Sería un desastre, gane uno o gane el otro. Es decir, la economía mundial, si con Ucrania hemos sufrido con una guerra entre Estados Unidos y China, pues tendríamos no una recesión, sino una depresión bastante potente, ¿no? Entonces, yo en este aspecto soy cautamente optimista, ¿no? En este mundo actual es muy difícil hacer predicciones, ¿no? Y yo creo que, salvo sorpresas, salvo que ocurra alguno de estos incidentes, salvo que Xi Jinping se vuelva demasiado autoritario y se vea amenazado, o Estados Unidos se vuelva demasiado neurótico y se vea amenazado por China, o surjan incidentes que no se lleguen a controlar, una escalada excesiva, es poco probable que haya un enfrentamiento entre ambas potencias. Pero la posibilidad de confrontación está ahí, y a eso hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo para que, si se produce un incidente, automáticamente intentar apagarlo, para que si uno de los dos está tomando un rumbo demasiado agresivo, intentar moderarlo. Claro, lo que podemos hacer ahí los europeos es poco, de momento. Pero hay que tener esto presente, porque ahora mismo Estados Unidos nos está intentando llevar a Asia, a apoyarles a ellos en esa lucha contra China. Y lo que nosotros les decimos es, hombre, sí, hay que moderar a China en los aspectos económicos, que se ajuste a las reglas, pero China no es una amenaza militar ahora mismo. Ahora mismo no lo es. Hombre, sí, es muy represora, es un régimen dictatorial, no respeta los derechos humanos, pero como tantos otros, ¿no?, con los cuales comerciamos todos los días. Entonces, ahí está el ten con ten, ¿no? Intentar moderar eso de tal manera que no salte esa chispa que en un momento dado pueda provocar una confrontación que no beneficiaría a ninguno de los dos, ¿no? Pero, en fin, esperemos que esto siga. La tensión será inevitable, pero esperemos que esa tensión no llegue a traducirse un día pues, en una chispa que provoque una explosión inmensa, ¿no? Bueno, pues esto sería todo. Y encantado de contestar a sus preguntas. Muchas gracias. Si les parece, pasamos a un turno de preguntas. ¿Alguien está interesado en una pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie quiere preguntar nada? Hombre, nosotros en realidad tenemos un comercio con China relativamente menor, importante como otros países de la Unión Europea, pero no es el más importante, ni mucho menos, ni somos los países que dependemos más de China, ¿no? China, a España, yo creo que la ve como parte de Europa. China ve a Europa como una potencia, un conjunto de potencias en decadencia, en declive, ¿no? Pero interesante desde el punto de vista económico, porque sigue siendo un mercado realmente apetitoso, ¿no? De hecho, sus rutas comerciales están orientadas hacia Europa, porque China ve que es el mercado europeo, es un mercado más flexible que el norteamericano, es decir, más fácil de penetrar que el norteamericano y muy rico. Es decir, en Europa tenemos mucha capacidad adquisitiva y entonces nos ven como un objetivo económico, ¿no? Ellos están haciendo con instalaciones en Europa, pero instalaciones comerciales, puertos, aeropuertos, están invirtiendo, pero la inversión china en España, por ejemplo, no es demasiado grande. Ellos han invertido más en el norte, han invertido en los países bálticos, quizás porque ven esa ruta atlántica más aprovechable que la ruta mediterránea que vendría a España, no lo sé. No tenemos una importancia excesiva en la visión china y de hecho no creo que China tenga una visión sobre España. España la ve como un hub que tiene puertos en el Mediterráneo, puertos en el Atlántico, eso lo hace interesante desde el punto de vista económico, pero tampoco ha invertido demasiado en nosotros, ha invertido más en Grecia, ha invertido más en el Báltico, quizás porque ve esas dos zonas más
fáciles para la penetración a Europa Central, que es lo que a ella le interesa, ¿no? Y en lo demás no nos ven mal, o sea, no nos ven como una potencia especialmente, como una nación especialmente agresiva hacia los intereses chinos, nos ven como una nación más o menos amigable, con la que se puede negociar, pero no creo que seamos tan importantes como para que ellos tengan una visión, ¿no? Ellos están ahora muy centrados en otras zonas, en África, en Latinoamérica, incluso en Europa, pero no en España y en el Mediterráneo, sino más bien en lo que sería Europa Central. Y nosotros, pues bueno, tiene unas relaciones correctas. Muy buenas. En primer lugar, muchas gracias por la conferencia, me ha encantado. Yo quería preguntarle sobre otras formas de guerra. Es decir, aquí usted ha hablado de guerra entre dos grandes bloques, que evidentemente nadie quiere, pero hay formas de guerra más sofisticadas. Por ejemplo, se podrían desarrollar, o sea, si China obtuviese algún tipo de hegemonía tecnológica, podría mermar las fuerzas occidentales de otra manera. ¿Puede haber guerra biotecnológica? Biotecnológica, sí. Sí, pero lo que pasa es que la guerra biológica ha sido siempre un grave problema, y es que cómo la limitas. Es decir, cuando tú desarrollas un vector de ataque biológico, ¿cómo te proteges contra él? Ese ha sido siempre el gran problema de la guerra biológica. Ese es uno. El segundo es la capacidad para mantener al vector de ataque vivo para que pueda llevar a cabo. Cuando tú lanzas un virus, una bacteria, el problema es convertirlo en un arma, es decir, tú tienes que lanzarlo con algo, y entonces lanzarlo con ese algo de tal manera que se mantenga activo y que esté vivo cuando llegue al organismo receptor, porque si no, todo eso se muere, ¿no? Entonces no es nada fácil. Es una posibilidad, pero no creo que vayan por la biotecnología actualmente. Yo creo que van más por la tecnología, la inteligencia artificial, y los chinos están muy avanzados, y van también por la computación cuántica. Ellos, yo creo que ven esos dos campos de la tecnología como los esenciales para conseguir la superioridad militar, ¿no? La biotecnología también, pero, por ejemplo, con la epidemia de COVID, en las vacunas les ha salido muy mal. Es decir, sus vacunas tenían una eficacia del 50% si llegaba, no les había inmunizado a la población y ahora les ha provocado todos estos problemas que actualmente han dicho, pues mira, que se contagien y ya está, ¿no? Entonces no les ha salido muy bien. Eso significa que su nivel de biotecnología no es muy alto todavía. Yo no creo que China, con una población de 1.400 millones de habitantes, súper concentrada en ciudades de 20 y 30 millones de habitantes, le apetezca una guerra biológica. No está en la mejor situación para ella, ¿no? Y no creo que tenga el nivel todavía para utilizarla. Aparte de las dificultades enormes de la guerra biológica de por sí, ¿no? Que no sé si, bueno, agradecerle estar aquí y agradecerle toda la información que nos ha transmitido, que ha sido mucha y muy completa. Y también, no sé si creo que yo, según nos ha explicado usted, casi que veo que quieren alcanzar todos los puntos, o sea, tanto la tecnología, o sea, como incluso la biotecnología para otros ataques, o no sé si también se están enfocando mucho en las materias primas, como hemos visto que están comprando muchas zonas de Argentina, creo, y muchas zonas de África. En África es un mayor problema porque están favoreciendo los grupos, yo creo que de terrorismo islamista, porque les dan, económicamente les están favoreciendo, están comprando terrenos en zonas, creo que, no estoy súper informada y si me tiene que corregir, pues, pero creo que están comprando muchas zonas de Somalia, muchas zonas de ocupación islamista, minas y también, pues eso, o sea, que se están como expandiendo. O sea, yo ahí sí que veo que hay que sí que quieren, o sea, es lo que muestran, o sea, con su actitud, una expansión a nivel global.
en todas las áreas, además. O sea, nos han vendido también el 5G, que también, o sea, que es tecnología, pero están abarcando las materias primas de las que nadie habla o de las que se puede ocultar un poco más. Hombre, sí, ellos se están expandiendo económicamente y efectivamente ellos tienen la vista puesta en África y en Latinoamérica. Ellos necesitan materias primas, como las necesitamos nosotros, ¿no? O Estados Unidos. Y ellos han entrado en la competición de una manera muy fuerte. Ellos lo que hacen es ofrecen a los países que tienen materias primas, o bien les ofrecen créditos, ayudas al desarrollo, o bien les hacen infraestructuras directamente. Dicen, mira, a mí me interesa sacar el cobalto que tienes en esta mina a través de una carretera, tengo que hacer varios puentes, que llegue a este puerto, ¿no? Entonces, yo te hago esa infraestructura. Yo te traigo trabajadores chinos, te la hago, fomento la economía local para facilitar la exportación de ese cobalto hasta este puerto, que es donde lo van a coger mis barcos y me lo llevan a China. Ellos es el método que utilizan. Créditos al gobierno o infraestructuras. Te hago infraestructuras que me facilitan a mí la explotación de tus recursos. Pero eso también lo hacemos los europeos, ¿eh? También lo hemos hecho y a veces no hemos hecho las infraestructuras, lo hemos sacado y ya está, ¿no? O sea que en realidad tampoco es que estén haciendo algo. Apoyar a los grupos islamistas, no tengo noticia de que los chinos realmente les interese en absoluto apoyar a ningún grupo islamista radical, entre todas cosas porque ellos tienen un problema bastante grave en Xinjiang, ¿no? Y los chinos no se meten en problemas de ese tipo. Es decir, ellos el problema en que se meten es que muchas veces estos países son tan pobres que los chinos les dan créditos al desarrollo, les hacen obras públicas y luego no lo pueden pagar, porque claro, los chinos dan créditos, no regalan nada, ¿eh? Entonces, se crea lo que se llama la trampa de la deuda, es decir, que estos países quedan endeudados con China, lo cual a veces puede suponer una dependencia política. Es decir, ahora estás endeudado, ahora haces lo que yo te diga, porque si no, te corto el grifo y te arruino, ¿no? Entonces, eso sí puede ser un problema. Ahora bien, esa es una expansión económica, no es una expansión que busque ganancias territoriales. Lo que busca es el acceso, primero, a materias primas y segundo, a mercados. Es decir, sacar materias primas para construir cosas que luego vendo en mercados, ¿no? Entonces, tampoco es que sea una expansión muy diferente a la que hemos hecho, por ejemplo, los europeos. Todas las minas que hay en el Congo, en la zona entre el Congo, Ruanda y Burundi, están explotadas por compañías mineras europeas y norteamericanas, en condiciones a veces infrahumanas, ¿no? Y con contratas de protección de esas minas por parte de milicias locales. Entonces ahora nos escandalizamos porque los chinos vienen y hacen lo mismo, que no hacen lo mismo, en realidad lo hacen de una manera más institucional. Entonces, pues bueno, es un poco de hipocresía también. Es decir, la penetración china es agresiva económicamente, pero no es nada diferente a lo que hemos hecho nosotros otras veces. ¿Qué es lo que dicen los chinos? Dicen, pero vamos a ver, tú has estado explotando a todo el que se te ponía por delante durante siglos y ahora porque yo hago lo mismo, te vas a ofender, ¿no? Que también es lo que dicen los rusos, ¿no? Pero bueno, hay un poco de hipocresía en esto. Mi coronel, muchas gracias por la magnífica exposición y actualización. Muy rápido, ¿el bloque occidental sacará alguna lección aprendida del conflicto actual en Ucrania, de la dependencia energética de Rusia, e intentar tomar una estrategia para variar la dependencia financiera y económica de China? Gracias. Sí, yo creo que sí. De hecho, la lección de Rusia ya se ha aprendido, es decir, la dependencia energética que teníamos nos creaba una vulnerabilidad tremenda. Ahora mismo nos estamos liberando de esa dependencia, ¿no? Y estamos diversificando, con mayor o menor dificultad, pero lo estamos consiguiendo. Pero al hacer esto también nos hemos dado cuenta, y ya nos dimos cuenta durante la pandemia también, ¿no?, de que dependíamos de China en muchas cosas y dependíamos excesivamente, ¿no? En la economía global, pues es normal que nadie es totalmente autónomo, siempre dependes hasta cierto punto de alguien. Pero claro, de China dependíamos muchísimo en determinados productos, algunos de ellos muy básicos, que nos dimos cuenta de que si China cerraba las fábricas, pues no llegaban, ¿no? Y nos quedábamos pues sin cosas como lavadoras y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que hemos tomado conciencia de esto y sí, ahora se habla de que hay un pequeño o no tan pequeño retroceso de la globalización. No es que la globalización se vaya a terminar, pero sí que es verdad que las naciones van a tener más cuidado de no depender tanto del exterior. Es decir,
sobre todo en algunos materiales estratégicos, en algunos equipamientos estratégicos, van a hacer lo posible por fabricarlo o bien ellos, o bien con los vecinos, o bien dentro de grupos como la Unión Europea. Yo creo que esa lección sí que se ha aprendido, ¿no? Dependíamos demasiado, la globalización había ido demasiado lejos y ahora estamos, de alguna manera, corrigiendo esos excesos de la globalización e intentando ser un poco más autónomos. Nunca llegaremos a ser totalmente autónomos, pero si antes lo éramos al 20, pues intentaremos serlo al 50, ¿no? Para no vernos en estos apuros estratégicos de que en un momento dado nos cierran unas fuentes de recursos y colapsamos. Yo creo que se ha aprendido la lección. Me uno a los agradecimientos y felicitaciones. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿tiene China aliados políticos? ¿Es Rusia un aliado? Esa es la gran ventaja de Estados Unidos. Estados Unidos, yo cuando estaba allí, ellos decían, hay dos teorías sobre el poder norteamericano, ¿no? Ellos decían, los más conservadores decían, no, el poder norteamericano es debido a los propios norteamericanos, al territorio, a los recursos, a nosotros mismos. Los más liberales decían, no, nuestro poder deriva de que tenemos siempre alianzas mejores que nuestros adversarios. Nos pasó con la Alemania nazi, nos pasó con Japón, nos pasó con la Unión Soviética, tenemos mejores aliados, tenemos mejores redes de aliados. China de momento no tiene eso, tampoco lo tiene Rusia. Rusia lo tiene un poco más desarrollado porque tiene el espacio postsoviético y ahí tiene unos países con relaciones especiales. A China le falta eso y ellos lo saben. Es decir, China no tiene una red de aliados seguros similar a lo que puede ser la OTAN o la relación que tiene Estados Unidos con Japón, con Corea, con Australia. Y esa es una debilidad de China. Es decir, si China quiere llegar a ser una potencia global, tiene que ser capaz de crear alianzas, de crear asociaciones sólidas, fiables, un poco como lo que hace Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí esa es una vulnerabilidad china. ¿Son aliados Rusia y China? Ahora mismo sí, hasta cierto punto. A China no le ha gustado nada que Putin intervenga, además de una manera un poco unilateral. Probablemente no ha informado a China de que iba a hacer eso en Ucrania. Y no le gustaría que eso escale, porque a China son comerciantes, les interesa que haya comercio, que el comercio fluya, ¿no? Y la guerra de Ucrania no está ayudando. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo China está enfrentada con Estados Unidos y con el resto de Occidente, es un enfrentamiento más bien comercial, y se alinea con Rusia, no quiere condenar la invasión rusa, no quiere cerrar totalmente el grifo a Rusia, tampoco le está dando armas, que sepamos, y tampoco le está dando una gran ayuda tecnológica, que sepamos tampoco, pero es una alianza un poco oportunista, porque Rusia y China luego tienen sus problemas graves, problemas fronterizos, problemas de que Rusia tiene miedo que la inmigración china acabe colonizando Siberia. No son unos vecinos muy bien avenidos. Lo que pasa es que, dadas las circunstancias, son aliados de conveniencia frente a un Occidente que lo ven como hostil, ¿no? Pero no es una alianza muy estable, es decir, no es la OTAN, ¿no? Esa alianza entre China y Rusia no es la OTAN, ni mucho menos, ni siquiera es la Unión Europea, ni mucho menos, ni siquiera tiene la profundidad que puede tener la relación de Japón con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es algo coyuntural, oportunista. Y es una asignatura pendiente en la estrategia china, esa capacidad de formar alianzas a su alrededor. Tiene países con los que colabora, Pakistán, Birmania, Sri Lanka, pero son colaboraciones muy poco fiables, ¿no? Muy poco fiables, muy débiles, muy basadas en que yo te doy si tú haces esto. No son algo similar a lo que tiene Estados Unidos con sus aliados, con sus socios, ¿no? Bien, la última pregunta. Buenas tardes. Agradecerle su ponencia y me gustaría comentarle qué papel cree usted que tienen las BRICS actualmente, o la unión entre países que lo denominan BRICS, en el ámbito internacional. ¿Cree usted que es una amenaza, digamos, para la Unión Europea, por así decirlo? No, no creo que sea una amenaza. En realidad los BRICS es la evolución lógica del mundo, ¿no? Es decir, hay países que han estado poco desarrollados, pero tienen condiciones para desarrollarse y se van desarrollando y van adquiriendo posiciones cada vez de mayor importancia. No los veo como una amenaza, lo que pasa es que el mundo cambia y entonces hay que ir adaptando. El mundo en el que vivimos es un mundo diseñado por Occidente, no solo por Occidente, también por Rusia, por la Unión Soviética en aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial. Creamos una serie de instituciones, creamos una serie de reglas, creamos una serie de equilibrios, pero claro, eso se está quedando un poco obsoleto y están surgiendo otros actores que en aquella época pues eran colonias, India
o eran países con muy poco peso específico, pues Brasil, que hoy en día han aumentado muchísimo, ¿no? Y entonces, quizás el orden mundial tiene que evolucionar para dar acomodo a estos países, ¿no? Y además es mejor que evolucione de tal manera que les dé su lugar, que no abusen, como está haciendo China, ¿no? Pero que les dé su lugar y diga, oye, si te comportas de acuerdo con unas reglas que todos consensuamos, etcétera, pues bienvenido seas a la comunidad internacional. Hay que adaptarse a eso. Yo no lo veo como una amenaza. Ahora, se puede tomar como una amenaza y si ocurren cosas como la de Ucrania, pues sí que se produce un alineamiento, ¿no? Los BRICS no es que se alineen con Rusia, pero tampoco la condenan porque ven que de alguna manera Occidente está intentando aplastar a Rusia y no lo ven... No lo ven ético, bueno, ético, no lo ven, les puede pasar a ellos lo mismo, o sea, ellos tienen miedo de que Occidente todavía es muy potente, de que un Occidente asustado, pues en un momento dado puede reaccionar violentamente, ¿no? Entonces, pues es un problema, porque si se produjese ese realineamiento, pues es una tragedia, es decir, si los BRICS acaban separándose o acaban juntándose a China, sería un error estratégico. Entonces no hay que diseñar una estrategia contra los BRICS, sino que hay que diseñar una estrategia de tal manera que los BRICS se puedan ir integrando poco a poco en un mundo global que probablemente no será ya, Estados Unidos no será la potencia hegemónica, pero seguirá siendo una de las potencias hegemónicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el reto, ¿no? Muchas veces es una cuestión de miedo. Nosotros tenemos miedo a que otros que no conocemos, que no son los habituales, se vuelvan más poderosos, pero eso es la evolución normal del mundo, ¿no? Y no te puedes oponer a eso, tienes que adaptarte. Hombre, lógicamente intentando salvaguardar tus intereses, que los tienes, ¿no? Intentando mantener una posición de toda la hegemonía o liderazgo que puedas, pero dando paso también, porque si no das paso es confrontación y si hay confrontación eso acabará en desastre, ¿no? Además vas un poco contra la historia, tampoco se puede ir contra la historia, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, primero por la atención. Como hemos visto, no nos ha defraudado el coronel Calvo. Muchísimas gracias por estar de nuevo hoy aquí. Muchas gracias a todos los asistentes presencialmente. En streaming nos han seguido también cerca de 280 personas. Entonces yo creo que ha suscitado el tema pues, mucho interés y esperamos que nos vuelva a acompañar más adelante con otro tema de tantos como controla, porque desde luego es un gusto escucharle y todo lo que comparte con nosotros, con esta comunidad universitaria que estamos precisamente abiertos a ese conocimiento y sobre todo que nos sitúe ante el panorama actual con datos, con hechos, que nos abran el pensamiento, la mente y que sepamos también pues, cómo situarnos en un mundo globalizado. Muchísimas gracias a todos y les emplazamos a la siguiente actividad para el mes de marzo con la mesa redonda sobre la mujer en las Fuerzas Armadas. Buenas tardes y muchas gracias.